¿Quiénes fueron en realidad los cuatro evangelistas y cuándo y dónde se compusieron sus textos? Casi la mitad de los textos que conforman el Nuevo Testamento, el 44%, corresponden a los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que básicamente se ocupan de narrar la biografía, hechos y dichos de Jesús, las contradicciones que existen entre ellos, incluso para reseñar aspectos fundamentales de la vida de Jesucristo o de sus enseñanzas, llegan a ser tan notables, profundas y evidentes que sus traductores católicos no pueden menos que culpar a la tradición oral de las diferencias muy frecuentes y se notan, sea en las modificaciones del plan general, sea en la agrupación de los sucesos o discursos, sea finalmente en el modo de componer la narración de cada relato. Más por encima de todo esto se cierne la inteligencia de los autores sagrados, a quienes el Espíritu Santo inspiraba y guiaba en la ejecución de su obra, conforme a las miras especiales de cada uno y guardando su propio temperamento psicológico. De aquí resulta una variedad notable junto a una más que notable unanimidad, de cuya armonía proviene la admirable belleza de los evangelios. Sin cuestionar la belleza de muchos de sus pasajes, que es obvia para cualquier lector culto, ya sea creyente o ateo, cristiano, judío o musulmán, no puede menos que tacharse de excusa absurda el pretender atribuir al temperamento psicológico de los evangelistas, el que, como veremos en su momento, estos aportan visiones totalmente dispares acerca de cuestiones tan principales y básicas como son la virginidad o no de María, los aspectos clave del nacimiento de Jesucristo, la consubstancialidad o no de Jesucristo como Dios, la resurrección física o no de Jesucristo, el entorno de sus apariciones y la posibilidad o no de su ascensión subsiguiente y un largo etcétera. Pero junto a la discrepancia de fondo que conforman el llamado problema armónico, esto es, de falta de armonía para poder conformar un todo testimonial coherente, también aparecen muchas similitudes de forma, tantas que a mediados del siglo XIX se cayó en la cuenta de que los evangelios se habían inspirado unos a otros y además parecían haber bebido de fuentes comunes no identificadas. De esta observación surgió la hipótesis de la fuente Q o documento Q de Quelle, que significa fuente en alemán, denominada así y propuesta en 1838 por el teólogo Christian Hermann Weisse. Al mismo tiempo y de forma independiente, otro teólogo, Christian Gottlob Welke, llegó a la misma conclusión. Ambos eruditos postularon la llamada teoría de las dos fuentes, hoy aceptada por la mayoría de los expertos en análisis bíblico, que postula que Mateo y Lucas usaron como fuente a Marcos. Y de ahí las coincidencias en lo que se conoce como el material de triple tradición, y que las similitudes entre Mateo y Lucas, pero que son ajenas a Marcos, se explican por la existencia de un documento hipotético, la fuente Q, que por los análisis efectuados se supone escrito en griego, aunque algunos autores especulan sobre una primera versión en arameo, en Palestina, entre los años 40 y 60 después de Cristo, y que contenía una colección de dichos de Jesucristo y algunos relatos. Pero antes de empezar a ocuparnos del contenido de los textos evangélicos, será necesario averiguar alguna cosa acerca de sus autores y del momento en que fueron redactados. Y esto es lo que, de forma muy breve, nos proponemos hacer en las siguientes líneas. El Evangelio de Mateo encabeza el canon del Nuevo Testamento católico, y desde el principio del siglo II que tiene a este apóstol por su autor. Por buena parte de los expertos modernos lo consideran pseudo-epigráfico, escrito por autores anónimos con materiales de Marcos y de otros, como la fuente Q.
El apóstol que no el autor de este evangelio fue Leví, hijo de Alfeo, que era un judío que trabajaba como recaudador de impuestos para el gobierno y al convertirse en enviado o apóstol pasó a llamarse Mateo. Es muy probable que fuese hermano de Santiago, el de Alfeo, también apóstol.